Hoy por hoy, Ser Andújar. El terremoto de Lisboa tuvo lugar en 1755, el 1 de noviembre, entre las 9:30 y las 9:40 de la mañana. Se caracterizó por su gran duración, dividida en varias fases, y por su violencia, causando la muerte de entre 60.000 y 100.000 personas. Los geólogos estiman a día de hoy que la magnitud del terremoto de Lisboa pudo haberse acercado al 9, con su epicentro en un lugar desconocido de algún punto del Océano Atlántico, a menos de 300 kilómetros de Lisboa. En un monográfico, en el monográfico número 19, editado por el Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento, bajo el título de Los efectos en España del terremoto de Lisboa, se habla de unos efectos secundarios singulares registrados solamente en dos municipios de Jaén, Bailén y Andújar. Eran las ondas visibles. Pero la rumorología popular aquí en Andújar siempre ha hablado de que el terremoto de Lisboa afectó a edificios tan emblemáticos como la iglesia de San Miguel o el Corral de Comedias, actual consistorio. ¿Qué hay de cierto en todo esto? De los miles de fallecidos, ¿se registró alguna muerte en Andújar? ¿Fue el 1 de noviembre de 1755 un día terrorífico para este municipio? Bueno, pues para quizás responder a estas y más preguntas tenemos al cronista de Andújar, el cronista oficial, experto en estos asuntos, Enrique Gómez. Muy buenas, Enrique. Buenas. Enrique Gómez, que tiene publicado un trabajo incluido en el 41 Congreso de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales en Jaén en octubre de 2015, que lleva por título La renovación del voto a la limpia concepción en Andújar con motivo del terremoto de Lisboa. La época también hizo que hubiese daños colaterales o movimientos en el terreno religioso, en este sentido, ¿no, Enrique? Sí. Bueno, un terremoto severo, grave, 10 minutos de duración, que llegó a afectar también al municipio de Andújar. Por supuesto, afectó a gran parte de España y obviamente Andújar no se vio libre. El terremoto fue impresionante y de hecho dio lugar a que el ayuntamiento renovara el voto que en 1680 había hecho a la limpia concesión, que se da culto y se da culto en el convento de las Madres Trinitarias, ¿no?, de nuestra ciudad. Este voto se había hecho en 1680 con motivo de la epidemia de peste bubónica que hubo, que causó, si hacemos caso a lo que dicen las actas de sesiones municipales, a 6.000 víctimas. O sea, una pérdida. Andújar pudo perder con esta cifra, porque todo esto de las cifras, siempre que hablamos de habitantes, de defunciones y tal, hay que tenerlas siempre, ponerlas en cuarentena, porque muchas veces esto está ligado a pagar más o menos impuestos, y en este caso las 6.000 víctimas de la epidemia están ligadas a que el Estado, el rey, le pedía al ayuntamiento que pagara una serie de impuestos. Entonces él alegaba que no tenía dinero porque había habido una pérdida, una mortandad de 6.000 personas, ¿no? ¿Podrían engordarse entonces estas cifras para evitar pagar impuestos entonces? Sí, claro, porque no había control de los censos demográficos. Esto no era como ahora. Ahora se sabe perfectamente quién vive con nombre y apellido. En aquella época los ayuntamientos tenían una cosa aproximada y además lo utilizaban según intereses, porque muchas veces también estaban ligados al número de vecinos que le correspondía cuando se hacían levas, las levas de soldados para las guerras. Entonces, en proporción al número de habitantes, así tenía que aportar la ciudad. Eso suponía una pérdida de mano de obra joven relativamente, porque gente que se alistaba en el ejército hasta los 50 años. En aquella época, un siglo XVII, 50 años ya era una persona muy mayor. Eso te iba a decir, que no es lo que es ahora tener 50 años. No, en lo absoluto, no era para nada, no tenía nada que ver con los 50 años actuales. Entonces, claro, era una pérdida de mano de obra que, si se iban a la guerra,
pues la ciudad no lo tenía, y entonces, claro, no sé, que sabían el censo de población para que no se le pudiera, se hacía un cálculo, además, como en aquella época no hablaban de habitantes, sino que hablaban de vecinos, pues yo te digo que Andújar tenía a lo mejor 2.000 vecinos. ¿Cuántos son 2.000 vecinos? Porque lo normal es que a veces se multiplicara por una media de 4, vecinos por hogar, y se multiplicara, y entonces nos saldría a lo mejor unos 8, 9.000 o 9.000 habitantes. Una cosa son vecinos y otra cosa son habitantes. Ahora, cuando hablamos solo de habitantes, es decir, número concreto. Si te dicen que Andújar tiene 37 o 38.000, son habitantes, no son vecinos, ¿eh? Entonces, en aquella época todas estas cifras estaban muy en el aire, no, tampoco de vez en cuando sí se hacían padrones, pero aquello tampoco funcionaba. Total, que no le interesaba y a la ciudad que se conociera exacto este número de habitantes, porque en momentos de pedir rebajas de impuestos, pues se podía alegar: no tengo habitantes, por tanto no puedo contribuir con tantos miles de maravedíes o reales, o lo que le estuvieran pidiendo, ¿no? Bueno, pues esta pérdida hizo que la ciudad hiciera un voto a la limpia concesión para que no se volviera a repetir una epidemia. Una de las cosas era el cierre de la casa de comedia, la representación de comedias, fundamentalmente las que llamaban ilícitas, o sea, las que no eran de tipo religioso, ¿no? Entonces, esto llevó a que la Casa de Comedias de Andújar, que se había edificado en el siglo XVII, en el siglo XVI había otra que estaba en la ahora calle Doctor Montoro, que tiene el nombre también de Comedias Viejas porque cuando se construyen las comedias nuevas, que es la casa actual sede del ayuntamiento, pues la otra pasa a denominarse Comedia Vieja. De hecho, los asientos y tal que tenían para las autoridades en la casa de comedia que estaba en Doctor Montoro, los llevaron los asientos a la nueva casa de comedia en el siglo XVII, que no debió de estar terminada, tejada y toda esa historia, hasta 1640. Estuvieron casi 40 años haciendo la casa. El edificio que nosotros ahora conocemos como sede del ayuntamiento, estuvieron ahí 40 años construyendo. Aquello iba despacio porque dependía también de las arcas municipales y todo, ¿no? Ajá. Y los ayuntamientos pues nunca han tenido dinero, ¿no? Bueno, total, es que la epidemia aquella fue tan terrible que hicieron un voto. Lógicamente, ya nos vamos al terremoto de 1755, y también debió de ser tremendo, que impresionó a los ciudadanos, y el ayuntamiento renovó ese voto a la limpia concesión. Además, un voto que lo dejó por escrito, se conserva. Yo el único documento que he visto de este tema lo tienen las trinitarias. Tienen el documento de esa renovación del voto. Yo lo publiqué en el trabajo que has nombrado antes, en las actas del Congreso Nacional de Cronistas. Ahí lo publiqué, hice un estudio, y también existe informes del corregidor de Andújar sobre la situación de la ciudad. La ciudad quedó afectada en su edificio, porque el terremoto le abriría grietas, demolería alguna cosa, algunas viviendas. No hubo víctimas, al menos el corregidor no hace alusión ninguna a víctimas, y lo más impresionante, lo que más causó, y la novedad, son las ondas que tú has dicho al principio, que eso en sismología es algo excepcional e importante. Es decir, se onduló el suelo, ¿no?, debido a ese terremoto. Lógicamente, ante tanto miedo, viene la renovación del voto a la limpia concesión. Lo mismo, que no se representaran comedias y tal. Aquello no funcionó porque al poco tiempo, aquí no se hacen comedias, al poco tiempo vinieron compañías de teatro aquí con órdenes de la superioridad, donde decían: señores, ustedes pueden hacer todos los votos del mundo, pero aquí se representa comedia.
y se representaron comedias, por mucho que el ayuntamiento se quiso oponer a esa representación por el voto que habían hecho. Lo habían hecho ellos solos, no lo había hecho el resto del mundo, no lo había hecho el voto el resto de España, ¿no? Y entonces, bueno, las compañías de teatro siguieron viniendo por Andújar, ¿no? Muy bien, ahora has hablado de esas ondas visibles, que era un caso singular en Andújar también, he leído en Bailén, lo que tú dices. En Bailén, efectivamente. ¿Hubo alguna consecuencia también en los edificios? Porque siempre se ha oído hablar de la iglesia de San Miguel, de precisamente del Corral de Comedias. Es cierto que cuando tú ves San Miguel, desde donde ahora sería el hogar del jubilado, desde esa esquina, más hacia la calle Valenciana, se ve la torre inclinada. Incluso la torre está reforzada abajo con esas sillerías, con esas piedras, reforzaron la torre debido al terremoto de Limoa. Uh-huh. Y ahí está, y ahí se mantiene así la torre. Al menos tiene una lógica, o sea, eso es en el fondo es una tradición popular, ¿no? Pero que tiene una lógica, porque además lo puedes comprobar perfectamente mirándolo desde el sitio que yo he dicho. Y en el caso del Corral de Comedias, que siempre se hablaba del cuerpo central que se añadió por eso. Claro, el hecho de que se cierre la fachada del ayuntamiento, que la conocimos hasta el año 2000, así que fue cuando se hace el arreglo general, que se hizo toda la reestructuración del ayuntamiento. Todos esos vanos, porque había 2 corredores arriba, como ahora los vemos, no tenía el cuerpo ese central, eran 2 corredores y abajo los soportales. Uh-huh. Imaginémoslo sin el cuerpo central ese, que es del 18, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Para que ante la fragilidad que daba el edificio, ¿no?, de tantos vanos, de tantos huecos, pues acuerdan cerrarlo, y vemos y apareció la fachada y el cuerpo neoclásico central que ahora conocemos, y lo que conocimos hasta el año 2000, si no mal recuerdo, que es cuando se hacen las obras estas de remodelación que he indicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, es normal, los espacios contra más abiertos fueran, con los huecos más facilidad de que se estropearan con motivo del terremoto, ¿no? Hay que pensar, o nos podemos poner en la piel de las personas, pero desde el prisma actual, contemporáneo, si viviésemos un terremoto de esa magnitud durante ese periodo de tiempo de 10 minutos, que a veces hemos notado ligeros seísmos de 30 segundos escasos y nos ha parecido eternos, imaginarnos que fueron 10 minutos a esas horas de la mañana, y en esa época, pues me imagino que el pánico, el caos... el pánico tenía que ser terrible porque no estaban acostumbrados. Segundo, cuando vieron ondularse la tierra, pues imagínate, ¿no? Y si a eso le unimos a desperfectos, caídas de algunos materiales de construcción, etcétera, etcétera, pues la situación. Por eso te digo que se asustaron mucho y renovaron el voto. Un acto municipal de Cabildo donde deciden eso, para que no se repita, prohibir la representación de las comedias ilícitas, que era lo que más le afectaba y por lo que ellos entendían, porque ellos siempre, esas cosas en aquella época se entendía como castigo de Dios. Es que hay que ponerse la mentalidad de la época del hombre del siglo XVII o del XVIII. Eran castigo de Dios. Entonces, para que ese castigo de Dios no se volviera a repetir, pues había que hacer voto a la limpia concesión, que además con la monja visionaria, Sor Lucía Yáñez, había dicho entre ellas cosas la prohibición de la representación de comedia, especialmente estas ilícitas, ¿no? Ese carácter pecaminoso. Sí, sí, todo lo veían, incluso los reyes consideraban que cualquier desgracia que ocurriera en su país, pues era por sus muchos pecados. Y por eso, sobre todo los Felipes, ¿no? Felipe II, toda esta gente, pues no sé, hacían una serie de mortificaciones y tal, y se consideraba. Y todo, la epidemia misma de peste era debido, ellos lo consideraban como un castigo divino. Castigo divino ninguno, es la falta de higiene, era el primer motivo ya para tener un contagio masivo, la gente no se lavaba.
¿me entiendes? Porque además si te lavabas, pues te acusarían de judío, porque los cristianos no se lavaban tanto, ¿no? Y estaba... Entonces, la higiene, la forma de... En todo, higiene en todo, no solo la tuya corporal. Después, él está en la presencia mucho en contacto con los animales. Uh-huh. Las garrapatas y toda esa historia se picaban una a otra y se iban transmitiendo. Piensa que lo que se hacía para controlar la epidemia era cerrar toda la ciudad, amurallarla, cerrar las puertas aquí en Andújar de la muralla, hacer barreras en las calles y dividir los sectores, dividir en sectores, poner unos guardias para que la gente no fuera de un sector a otro, los que estaban sanos a los que no estaban. Quemaban las ropas, las casas, lo quemaban todo. Si había muerto ahí una persona infectada, quemaban las ropas, lógicamente, y tal, ¿no? Y después enterraban a la gente en fosas comunes, uh-huh, que era lo que se llamaba enterrar en carnero. Eso, si alguien ha escuchado lo de enterrar en carnero, quiere decir que son fosas comunes. Le echaban cal y ya está, y la iban enterrando todos para evitar. Y creaban hospitales de los que llamaban apestados. Además, quienes atendían esos hospitales, quienes iban allí a trabajar, en muchos casos eran presos, que le daban la opción para la libertad de ir a trabajar, con lo cual las probabilidades de contagio era bastante grande, ¿no? Imagínate, pero claro, las cárceles, yo creo que se estaba peor en la cárcel que si te diera la peste bubónica, porque las cárceles eran, por lo menos la cárcel de Andújar, ¿no? Era terrible, porque no, ahora el que está en la cárcel, el Estado le da hasta dinero, ¿no? Le da de comer, le da vestimenta, todo, y hay cárceles con piscina, no, aquello era terrible. Allí, si no tenías tú fuera quien te llevara ropa, comida, etcétera, tú no, nada. Por eso la cofradía de la Virgen de la Cabeza, una de sus acuerdos que tenía en los estatutos era pedir limosna, uh-huh, de 1.000 limosnas por la calle, para atender a los presos de la cárcel. Y para eso salían con unos grilletes, que serían las esposas, ¿no? Uh-huh. Que ahora podríamos decir para detener al preso, ¿no? Con unos grilletes puestos en un mástil, en un palo, ¿no? En un mástil, para que la gente en aquella época no sabía leer y escribir, entonces se comunicaban por símbolos. Entonces la gente veía el grillete, sabía que era la cofradía de la Virgen de la Cabeza y que estaba pidiendo limosnas concretos para la cárcel. La cárcel de Andújar estaba en obras, la gente se solía escapar de la cárcel con relativa facilidad, porque como no había un recinto que estuviera en condiciones, pues nada, lo que hemos visto en películas de un calabozo más con una puerta, eso sería todo. Y ya sabes, si no te atendían desde fuera, tenías que buscar de la vida. O sea, que allí debían de dar de ya el que más, el que menos, para coger comida, para conseguir comida, ¿no? La pobreza, la falta de higiene, todo se juntaba en el mismo sitio. Al final venían estas epidemias, ¿no? Como, bueno, epidemia de sarampión para los niños, fundamentalmente, pues teniendo en cuenta que no tenían una medicina nada más que a base de lo que llamaban ellos emplaste. La mayoría de las veces eran ponerte una hierba o ponerte algo en la zona que te pudiera doler, o las famosas sangrías, que lo que hacían en el fondo era debilitar aún más al enfermo, ¿no? Que esto era terrible. No sabemos lo que hemos avanzado, ¿eh? Sí. Y era la causa real, en realidad, de bajas, de muertes, porque hemos hablado al principio, y retomando el tema del terremoto, y casi que tenemos que ya dejarlo, hablábamos de que el terremoto de Lisboa en 1755 causó la muerte de entre 60.000 y 100.000 personas, pero en Andújar se conoce la muerte de alguien, se conocen datos de que alguien falleciera en el terremoto. El informe del corregidor no lo dice, solo son los defectos en los edificios y el tema de las ondas que hemos hablado, de que la tierra se onduló.
Pero esa sensación de que un ente superior, un dios, te castigaba, desde luego pudo hacer de esa jornada, de esa mañana y del resto del día, evidentemente, algo terrible. Un día terrible, un 1 de noviembre de 1755, para no olvidar a los habitantes de este municipio de Andújar. Enrique Gómez es cronista de Andújar y siempre que lo llamamos acude a nuestra llamada, y en esta ocasión, pues igual, te agradecemos que lo hayas hecho y hasta la próxima entonces. Muchas gracias a vosotros. Hoy por hoy, Ser Andújar.